Y por supuesto que Darth Maul tiene derecho a usar los zapatos que quiera. Y sí, como verás, calza 43. Bueno, 9 y medio, 43. Efectivamente, esta es la historia de cómo el preadolescente Darth Maul encontró su identidad, fundó una industria y produjo la serie Sneakerheads en Netflix. O dicho simple, cómo personalizar unos blancuzcos zapatos con una buena idea. Pero comencemos desenredando, estas referencias previas. Darth Maul, el de Star Wars, la Guerra de las Galaxias y Sneakerheads, la serie sobre sneakers, zapatos deportivos, zapatillas deportivas, chaval, que arrasa en Netflix y la técnica de hidroimpresión. Empecemos cubriendo lo que no queremos, definitivamente no queremos pintar. Aunque verás que es una técnica variable, porque a veces es no pintar y otras veces va a ser retirar lo pintado. Como aquello de pedir perdón, pedir permiso, todo tiene su momento. Ahora se trata de rodear la parte de la suela con cinta adhesiva de pintor, la llaman en algunos lugares. Y parte de la razón es porque si se pinta sobre partes que ya son rugosas, va a ser sumamente difícil quitar lo pintado. Así que lo mejor, pues no pintar allí desde el principio. Y también porque si lo que no quieres pintar es una pieza específica, como por ejemplo la parte del logo de Nike, es por supuesto mucho más fácil no pintarla desde el inicio. Primer spray o spray aerosol de imprimación. Y si lo entiendo, Dr. Freud, la palabra imprimación probablemente traiga a su mente ciertas imágenes incestuosas. Hay gente que dice que no, que carne de prima también se come, o primo, ñam ñam. Cada quien con su dieta, pero es una pintura en spray para preparar la pintura posterior y que se adhiera de la forma correcta y que tenga el color que quieres con el brillo que quieres. Preparado el tanque, elegidos los colores, que verás que en este caso es lo que me llevó a pensar en Darth Maul, en Darthy. Porque ¿quién va a inspirar unos zapatos deportivos en Darth Vader? Te los compras negros, punto, fuera. No. Darth Maul tiene mucha más personalidad. O si quieres puedes decir que eres el flamingo, si es que eres el flamingo. En fin, que tú usas los colores que quieras. Si quieres unos inspirados en los ositos cariñositos, adelante. Son tus pies. O tu futuro empresarial. Recuerda, Sneakerhead. Si tienes la técnica clara, podrás hacer lo que quieras. Y este punto es esencial. Una vez que está el zapato sumergido, esparcir la pintura alrededor para que cuando salga no parezca pizza. No conozco ningún queso mozzarella negro y rojo, pero bueno, así se vería. Y aquí ves ahora la razón para ambas técnicas. La primera, la de no pintar donde no querías la suela. Y la segunda, ahora retirar en áreas que ya estaban delimitadas por el propio cuero y son fáciles de pelar. Fin de la historia, hora de admirar. Ahí los tienes, unos Nike Air Force personalizadísimos, customizadísimos. ¿Así? Con hidroimpresión. Si te gusta el flamingo, dices que estos son los Nike Ronaldinho. Y si no, pues ahí los tienes, los zapatos deportivos de Darth Maul. Estilo puro.